Listo, muchachos. Bien, acá surgen varias preguntas. Bueno, acá me preguntan qué. ¿Cómo se llama esa canción? Se llama Cigarette Duet. Te voy a enviar el nombre de la canción ahí para que la descargues, ¿listo? Cigarette Duet. Que esta canción es de... ¿Cómo es que se llama esta nena? Princess Chelsea. Ahí para que la descargues. Bueno, acá tengo varias preguntas. La primera es... Ah, Juan también me está escribiendo cómo se llama esa canción. Se la voy a enviar a todos para que descarguen esa canción, que es la última que sonó. Que viva la música, muchachos. Bien, entonces, una pregunta era acá, como profe, ¿cuándo exponemos la otra semana? O sea, esta semana yo explico tema y ustedes pueden ir adelantando su exposición, si quieren, solo si quieren, ¿listo? Entonces, eh, vamos a ver que la otra semana, así como yo decía en el video, es la tercera semana de la evidencia. Entonces, en el video yo digo que la exposición es para la tercera semana. ¿Listo? Entonces estamos todavía en la segunda semana del periodo de la evidencia. Entonces, vamos a ver que estas exposiciones las vamos a hacer es la otra semana. Pero ojo, el trabajo ustedes lo tienen que enviar a más tardar el día miércoles por norma clic. A más tardar el día miércoles por norma clic. Después del miércoles se cierra la plataforma, ¿listo? Repito, después del miércoles se cierra la plataforma norma clic y ya no puedes enviar tu trabajo. Por tanto, tendrás 30. ¿Listo? Entonces tienen que tener mucho cuidado con el envío del trabajo. A ver. Esto es sexto B, ¿no? Señor. Sí, señor, profe. Listo. El link, te voy a quitar la cámara, ¿listo? Para que fluya más el internet. Bien. Entonces, vamos a ver que los diferentes procesos, también ya entrando en tema como tal, los diferentes procesos que nosotros vamos a ir adelantando para entender el universo, debemos entender el átomo. Entonces me surge acá una pregunta, dice acá, ¿dónde está? Profe, lo que yo no entiendo es en la parte de la actividad donde dice cómo las cargas de los átomos permiten las órbitas de los planetas. Listo. Vamos a explicar eso. Eso es lo que necesitamos hacer, ¿listo? Cuando ustedes vayan a hacer sus exposiciones, entonces la idea es que ustedes en esta semana, y esto sirve para los siguientes periodos también que van a ser muy similares, vamos a ver que eh, tienen que ir haciendo preguntas de este tipo. Profe, ¿cómo así que los átomos o las cargas eléctricas van a generar órbitas? ¿Listo? Entonces vamos a, ahora sí, a abordar este tema. Pero si ven que surge de las dudas, entonces ustedes tienen que ir preguntando esas dudas, porque yo voy dando el tema de acuerdo a lo que yo considere que deberíamos ir abordando, pero de pronto hay de dudas que ustedes van a ir teniendo. Entonces tenemos que ir resolviéndolas, ¿listo? Entonces, a ver, ya les voy a compartir pantalla. Para pa, pa, pa. A ver, el internet no carga. Denme un momento, muchachos, mientras el internet agarra. No, está lentísimo. ¿Ustedes me escuchan bien? Sí, profe. Sí, profe, se te escucha muy bien. Listo. Les voy a explicar una cosita rápida. Para que entendamos cómo es que se mueve. Entonces voy a volver a explicar. Nosotros vimos varias cosas ya. ¿Qué fue lo primero que vimos este periodo? La materia. Los átomos. De los La átomos. materia. Los átomos.
Los Bueno. átomos, la materia. Muy bien, más allá de decir la materia, específicamente vimos los átomos. Profe, pero la materia está formada por átomos. Es correcto. Pero específicamente lo que vimos es esto, la estructura atómica. ¿Qué vimos de los átomos? ¿Qué son? ¿Cuáles son sus partes? Son partículas subatómicas. La partícula más pequeña El que núcleo, representa un cuerpo. que es conformado por los protones y neutrones, y el electrón, que es el que conforma, o sea, que hace que todos los átomos se peguen, haciendo que se conforme una materia. Muy bien, excelente. Entonces vamos a ver que los diversos átomos que existen van a tener una estructura similar, ¿cierto? Eso fue lo primero que vimos. Luego de ver los átomos que vimos. La electricidad, las pilas. Electricidad. Muy Y se da bien, las pilas. La carga eléctrica. bien, la carga eléctrica. ¿Y cómo se daba esa carga eléctrica? ¿Gracias a quiénes? A los átomos. ¿Átomos? A los, A los átomos y específicamente a qué parte de los átomos. a los electrones. Electrones. Excelente, muchachos. Electrones. Por eso la palabra, ¿no? Espérenme un momento, muchachos, que es que en sala de espera me aparece que Xiomara está intentando entrar a esta reunión, pero dudo mucho que sea ella e Ismael es de sexto A. Denme un momento. Profe, a veces confirmo. Ismael se pone Xiomara. Sí, por eso. Yo le escribí que la clase es con sexto B, porque él es del A, ¿no? Denme un momento y ya le voy a confirmar con Xiomara. Ok. Listo, ya, ahora sí. Bueno, muchachos, entonces vamos a ver que nosotros empezamos por el átomo, vimos cómo son sus partículas, luego vimos las cargas eléctricas que, ojo, reciben su nombre gracias al, muy bien, el electrón. O sea, los electrones son los que permiten la electricidad. El flujo de electrones, todo el movimiento que dan los electrones, genera algo que se llama una corriente. Vimos que eran las corrientes eléctricas, vimos que eran las cargas eléctricas. Y entonces ahora vamos a ver algo mucho más complejo y es la gravedad. La gravedad se da también gracias a nuestros amigos los átomos. Entonces miren que todo el tiempo no hemos dejado de hablar de como tal los átomos. No hemos dejado de hablar de átomos. Todo el tiempo, todo el tiempo. ¿Por qué? Porque los átomos van a tener una característica específica, ¿cierto? Que va a permitir que haya una conformación de la materia. Entonces, a partir de la conformación de la materia, ¿cierto? Que se une a partir de los electrones, entre más materia haya, ¿qué pasa con los objetos? Entre más grande sea un objeto, ¿qué pasa con el objeto? Más fuerza de atracción va a haber. Excelente. ¿Tiene más átomos? ¿Tiene? Más fuerza de atracción tiene, es decir, tiene más gravedad. Pero esa gravedad no surge porque sí. O sea, esa gravedad no es que se dé y ya, sino que va a haber otras cosas como, por ejemplo, los campos electromagnéticos también van a funcionar. Entonces nosotros vamos a tener 4 fuerzas principales en el universo. ¿Alguien me podría decir las 2 principales, las más fáciles? La gravedad. gravedad Gravedad. y la fuerza de atracción creo que era. fuerza de atracción. No. La fuerza de atracción es la misma gravedad, ¿listo? Ah, bueno. No, yo gravedad. recuerdo que lo dijiste en la anterior clase. Sí, Ajá, eso lo ajá. dijimos. Ya me Muy acuerdo, bien. gravedad y había otra. Sí, profe, y en el video tú explicabas con la Tierra y con la Luna. Sí. Muy bien, esa es la gravedad, pero Ah, hay la otro. atracción. La atracción es la misma gravedad. La gravedad es una fuerza de atracción. La gravedad es una fuerza de atracción. O sea, la gravedad y ¿Cuál es la pregunta total? ¿Qué era qué? O sea, dos de las 4 fuerzas
del universo. Entonces ya dijimos la gravedad. Esa es la más conocida por todos nosotros. Pero también hay otra muy conocida que se va a llamar la fuerza electromagnética. ¿Listo? O sea, vamos a tener esas dos que funcionan para todo el universo. Voy a silenciar algunos micrófonos por ahí. Juan Rojas que tiene activo el micrófono. Alejandro Pulido que tiene activo el micrófono. Entonces hay muchos ruidos por allí, amigos. Cuidemos, porfa, el uso del micrófono. Hablamos, lo activamos. Si yo no voy a hablar, pin, de una lo desactivo. ¿Listo? De una. Solo lo desactivo y ya si va a hablar, lo activa de una, pero lo desactiva si no va a hablar más. Por favor. Entonces, tenemos la fuerza de gravedad, que es la fuerza de atracción. Y tenemos la fuerza electromagnética, que es una fuerza de repulsión. O sea, es al revés, ya no atrae, sino que rechaza. Intenta separar. Es decir, si nosotros diéramos un ejemplo para entender esto, funciona muy similar. Muy similar. Alejandro Pulido es de acá, ¿cierto? Sí, Sí, profe. teacher. Ya estoy conectado, pero es de otro dispositivo. Bien, listo, perfecto. Entonces, vamos a ver que si nosotros lo probáramos como un imán, el imán también funciona por cargas eléctricas. Entonces, si yo pongo el imán en lados contrarios, ¿qué va a pasar con el imán? No se pega. Se pega, ¡pac! Pero si Ah, yo lo perdón, pongo, sí. sí, se pega. Pero si yo lo pongo por lados iguales, ¿qué pasa? Se van a repeler. Se van a Repelar. repeler. Entonces, más o menos eso está pasando con los planetas y con todo lo que existe en el universo, con todo. Es decir, dime. ¿Cuáles eran las 4 fuerzas? Solo dije dos, ya ahorita explico las otras dos, ¿listo? Vale. Solo dije dos. Entonces, una es la gravedad y otra es el electromagnetismo. Que esas funcionan en todos los planetas, en todo el universo a una escala muy grande, ¿listo? O sea, son fuerzas muy grandes. ¿Y por qué hago esa aclaración? Porque las otras dos fuerzas se dan al interior de los átomos, ¿listo? Las otras dos fuerzas se dan al interior, o sea, son muy pequeñas, pero son muy complejas, ya las explico por qué. Entonces, como venía diciendo, si nosotros lo comparáramos como un imán, entonces si cuando los imanes se unen, podríamos decir que así funciona la gravedad. Es una fuerza de atracción. Pero si los imanes se repelen, así funciona el electromagnetismo. ¿Listo? También funciona así. Por eso es que el electromagnetismo, el campo electromagnético que nosotros tenemos en la Tierra, el electromagnetismo es un campo que nos protege, es como un escudo que nos va a proteger del 90% de la radiación solar. ¿Sí? 90% de la radiación solar, eso va a ser nuestro campo electromagnético. Entonces, para nosotros poder hablar de las cargas eléctricas o de la fuerza gravitacional que tiene el planeta, primero tenemos que entender cómo es que están funcionando los átomos para responder específicamente la pregunta que me hacen. Voy a volverla a leer. A ver, ¿dónde está el chat? Acá. ¿Cómo las cargas de los átomos permiten dar órbitas de los planetas? ¿Sí o no? Entonces, lo primero que nosotros debemos hacer es entender la función que cumple un átomo. ¿Cómo es que funciona un átomo? Eso es lo que nosotros debemos entender, ¿sí? O sea, de qué manera el átomo está teniendo cierto comportamiento que hace que funcione de cierta manera. ¿Listo? Entonces va a ser muy importante para nosotros reconocer que estos tipos de átomos van a generar una serie de procesos a gran escala, ¿sí? A una gran escala que van a digamos que, a permitir, primero, que se constituya la materia, pero segundo, que la materia tenga cierto comportamiento específico también. O sea, no es solo que se dé y ya, sino que también tenga un comportamiento específico.
a la vez, ¿listo? Entonces, las cargas eléctricas hacen que la materia sea una, pero para entender la gravedad y para entender el electromagnetismo, debemos entender, ahora sí, las otras dos fuerzas que se dan al nivel de los átomos. ¿Alguno sabe cómo se podrían llamar? ¿No? ¿Alguno? Profe, pues yo busqué en Google las 4 fuerzas del universo. Ujú, Me ujú, salen, me salen la gravitacional, la electromagnética, ujú. la nuclear débil y Ajá. la nuclear fuerte. Muy bien. Ahora, ¿de qué trata la nuclear débil y la nuclear fuerte? ¿Alguien sabe? No importa si no saben, estamos acá para Profe, ¿te aprender. puedo decir lo que significa la nuclear débil? A ver, ¿qué encontraste? Pues bueno, sí, lo encontré por Google y Ajá, muy es bien. que la interacción entre partículas que produce que las partículas de los átomos, protones, neutrones y electrones se conviertan en otras partículas. Por ejemplo, cuando un neutrino se acerca a un neutrón, este puede transformarse al neutrón en un Ujú, protón, ujú. mientras que el neutrino se convertirá en un electrón. Y profe, también encontré algo sobre la fuerza nuclear fuerte. La nuclear fuerte. Vale. Pues la gravedad y el... Mientras que la gravedad y el electromagnetismo son cosas que experimentamos todos los días, las siguientes dos interacciones fundamentales son las menos conocidas. Fuerte o nuclear, de las 4 interacciones. Debe tener eso ya listo, ¿no? No, lo acabamos de buscar. Eso yo lo había dicho. Esto yo lo dije al comienzo de periodo, ¿no? Entonces todos ya lo deben saber. ¿Sí o no? Todos ya lo deben Sí, saber. Pero no pasó. No todos se lo saben. No pasa nada. ¿Estamos aquí para qué? Para aprender. a aprender. Relajémonos. Aprende. Aprender. Muy bien, relajémonos. Vamos a aprender. Lo que sí les sugiero, para que el profesor Miguel no esté repitiendo todo el año como un burro, es que tomen nota, porque tomar nota sirve para que eso quede un poco más aprendido. ¿Listo? Eso me ayudaría mucho y les ayudaría mucho a ustedes. Les ayudaría demasiado, la verdad. Entonces vamos a ver que eh, los diversos fuerzas que hay en el universo son 4 principalmente. Entonces vamos a tener una que se da en el núcleo. Se llama la interacción o la fuerza fuerte, ¿cierto? La interacción fuerte. Y se da en el núcleo de los átomos. Mantiene unidos a los protones y a los neutrones. ¿Listo? Y hay otra que se llama la interacción débil, que la interacción débil es para los electrones. ¿Listo? Acá. Entonces la interacción débil para los electrones, eh, digamos que permite que los electrones puedan cederse también. ¿Sí? Es decir, que se compartan electrones entre los diferentes átomos que existen. Ahora, como muy bien dijeron, tanto la interacción débil como la interacción fuerte pueden ayudar a crear ciertos tipos de átomos diferentes. ¿Listo? Ciertos tipos de átomos diferentes. Entonces, ¿qué es lo que hace que un átomo sea diferente a otro? ¿Ustedes se acuerdan cuántos tipos de átomos hay? ¿Cuántos átomos hay? Pero una pregunta. Ujú. Profe, la interacción débil es para los electrones, ¿no? Y para la interacción fuerte, o sea, la interacción fuerte es para quienes. Por eso digo, eso ya lo acababa de decir, lo acabo de decir. Por eso les digo, tomen nota. Estaba tomando nota Muy bien. de otra, de la interacción débil. Interacción fuerte. Profe, Ojo, en el núcleo del átomo. Es para los neutrones y los protones. Es decir, la interacción fuerte mantiene unidos, perdón, a los protones y a los neutrones. Ahora, ya respondo la otra pregunta. Ahora, pongámoslo que en verde voy a poner para los electrones está la interacción débil. Listo. A ver, pongámosla más bonita.
No, esto está muy feo. Entonces, la interacción verde, si es la interacción débil, mantiene a los electrones. La interacción fuerte, en naranja, está en el núcleo del átomo y mantiene unidos a los neutrones y a los protones. ¿Listo? Está. En el núcleo se desarrolla la interacción fuerte y en las órbitas se da la interacción débil. ¿Listo? ¿Alguien tenía una pregunta por allí? Profe, yo que te iba a decir que yo busqué en Google y me dijo que hay 118 tipos de átomos. Claro, y se están descubriendo muchos más. ¿Listo? Hay otros que, según estos conocimientos, ahí pueden ir apareciendo más. Pero, ¿dónde podemos ver esos átomos? O sea, información de esos átomos, ¿no? ¿En dónde la encontramos? Profe, pues en su elemento, o sea, como, Sí, pero ¿cómo? en su respectivo elemento, profe. ¿Pero en dónde? ¿En dónde? O sea, ¿en dónde la encuentro? En la En- tabla periódica, profe. Ah, listo, muy bien, excelente. La tabla periódica. Ojo con esto. La tabla periódica es una herramienta que me va a permitir obtener información de los átomos. ¿Listo? Entonces, claro, 118 átomos organizados acá, pero ojo, acá nosotros vamos a encontrar, por ejemplo, estados de oxidación, ¿cierto? ¿Qué tipos de cargas pueden tener? Estados de valencia, el número atómico, cuál es su masa. Todo eso depende de qué? Pues de la cantidad, ¿cierto? De partículas atómicas, subatómicas que tenga. Entonces pregunto, ¿qué es lo que hace que un átomo, por ejemplo, de hidrógeno? Ah, bueno, acá Madeleine me dice, profe, yo no entiendo cómo funciona esa tabla. Bien, ya te explico rápidamente. Esto lo vemos mucho más a profundidad en séptimo, pero sí es importante que vayamos entendiendo. Entonces, esta tabla me va diciendo lo siguiente. Entonces, tenemos varios grupos, regiones y periodos. ¿Listo? Se divide así en grupos, que son estos que van así, que estoy poniendo en verde, miren, se llaman columnas estas. Estos son los grupos. Miren, acá. ¿Listo? Vamos a tener los periodos. A ver, pongámosle un rojito, que los periodos, por eso se llama tabla periódica. Los periodos son las órbitas que tienen los electrones y llegan hasta el 7 y son las filas que van así. Uy, se quedó toda rara. ¿Listo? Y van hasta el 7, es decir, los últimos orbitales, los átomos más grandes van a tener 7 órbitas. ¿Sí? Y regiones que casi siempre estas regiones están divididas por colores, por eso tienen tantos colores. ¿Y por qué las dividen por colores? Porque cada átomo de colores, cada grupo de colores más bien, van a tener características muy parecidas, es decir, se van a comportar muy parecido. ¿Sí? Y eso va a ser muy importante para saber qué átomos se pueden conformar, ¿cierto? Qué átomos se pueden conformar, de qué manera se pueden conformar y cómo es que estos pueden tener ciertas propiedades de la materia. Como que, por ejemplo, cuando nosotros hablábamos de cargas eléctricas, recuerdan ustedes que yo les decía y ustedes también decían que los metales son buenos conductores. ¿Sí se acuerdan de eso? Sí, bro. Sí, profe. Entonces, fíjense en esto. Fíjense en esto. ¿Sí ven la rayita que estoy haciendo roja? Ajá. Sí, profe. Entonces, voy a encerrar estos elementos de acá, acá. Hagamos este triangulito. Bueno, no, acá, check. Estos elementos que estoy encerrando acá son elementos que son no metales o metaloides, ¿cierto? Halógenos como el flúor, cloro, bromo, y los gases nobles. Todos esos son malísimos conductores. ¿Por qué? Porque sus electrones no se pueden ceder tan fácilmente como si pasa con los metales. Ahora, ¿cuáles son los metales?
Lo que Miren está en esto. azul, profe. Los que, Los que están en rosado. los que están en el azul. Miren esto. O sea, los metales como tal, claro, que ahí salen otros nombres, que ahí salen nombres como metales alcalinos, alcaninoterros y todo eso, pero todos los demás elementos de la tabla periódica son metales. Es decir, en el universo encontramos muchos más metales que no metales, muchísimos más. Pero ojo, para nosotros, los seres vivos, son tal vez mucho más importantes los no metales. ¿Por qué? Nosotros estamos conformados por carbono, que está acá, miremoslo acá, vamos a tacharlo, nitrógeno, oxígeno e hidrógeno. Si ustedes ven el hidrógeno tiene un colorcito que dice que es un no metal, pero tiene características de metal, es el átomo más chiquitito. Pero mire que el resto de elementos, es decir, podemos decir que los elementos que encontramos durante todo el universo, ¿cierto? Los elementos que encontramos durante todo el universo, la mayoría de ellos que vamos a encontrar van a ser, Metales. muy bien. Razón por la cual, amigos míos, presten atención, razón por la cual cuando cae un meteorito, los meteoritos están hechos de metales como hierro, cobre, etcétera. Eso va a ser muy importante. O sea, los meteoritos que caen, o la mayoría de rocas espaciales, ¿cierto? La mayoría de rocas espaciales eh, van a estar conformadas por metales, ¿listo? Van a estar conformadas por metales. ¿Sí sabían eso o no? No, profe. No, profe. Listo. No, profe. Entonces, recordemos, a veces yo sé por qué puede pasar eso, y es que nosotros a veces creemos que el planeta es único, ¿no? Y ya, y bueno, puede que sí lo sea, pero obviamente también hace parte del universo. O sea, nuestro planeta hace parte del universo, y como hace parte del universo, pues todos los procesos que se den a lo largo del mismo universo, pues van a ser fácilmente eh, aplicados o se desarrollarán también acá en la Tierra. ¿Listo? Listo. Profe, ¿y los cuadros azules y oscuros qué son? Lo que pasa es que los azules oscuros son metales pesados, se llaman metales pesados. Ahí sale como metales alcalinos. Los amarillos los vamos a llamar tierras raras, que también son un tipo de metales pesados. Entonces son metales que pueden permitir una conducción muy buena de electricidad. Nosotros en la sangre, perdónenme, en las células, no solo en las células, sino en la sangre, sino también en los músculos,